Muy bien, señores, los invitamos a un cafecito. El mejor café se brinda aquí en Teleradio América. De verdad que un placer presentarle a ustedes este café negro que se sirve aquí en este importante canal de Santo Domingo. Digo, de la República Dominicana. Señores, el Senado de la República termina de aprobar en el día de ayer un importante proyecto de ley de ordenamiento territorial. Esa pieza legislativa la sometió el senador Alexis Victoria Yetts, de manera que nuestros aplausos por esas iniciativas. Por fin, Congreso Nacional en su Cámara Alta aprueba ley de ordenamiento territorial. Esto viene a dar el trate con, como lo dice su título, ordenamiento territorial, que significa ubicar, titular, medir, sanear, decirle al país en documentación y archivo y demográficamente en todo el territorio, he aquí sus bienes, he aquí el territorio y sus subdivisiones, ¿qué tenemos? ¿Con qué contamos? Al estilo de que podamos tener, como lo dice el propio censo, que precisamente se va a iniciar en las próximas semanas, el día 10 del mes entrante, a través de la Oficina Nacional de Estadística, ese próximo censo nacional, para determinar cuántos somos y qué tenemos, cuánta gente habitamos este territorio dominicano, cuántos son nuestros migrantes, cuántos somos nosotros los nacionales y qué tenemos, cuáles son las propiedades materialmente hablando también, cuáles son nuestros recursos. Todo eso lo vamos a obtener en ese próximo censo a desarrollarse. Iniciaron ayer las instrucciones al personal que va a laborar en el mismo. Pero retomando el tema del ordenamiento territorial, es sumamente interesante porque muchas veces uno se encuentra con percances tan sencillos, pero que alarman, como el que ocurrió, por ejemplo, en Dajabón hace algunas semanas, cuando el senador de esa demarcación públicamente le exige al gobierno un precio a unos terrenos, posiblemente de un activista político de su corriente, porque él lo defiende fehacientemente. Inicialmente el gobierno le estaba adquiriendo, le estaba comprando, para que mejor se entienda, el metro a 500 pesos de una porción de terreno que va a usar o debe estar usando el paso de la construcción del muro fronterizo que se levanta en esa parte fronteriza. Pues dicho senador, me parece que apellido Sosa, de Dajabón, me lo confirma nuestro técnico, le está exigiendo al presidente que los pagos de esos terrenos deben ser a 2,000 pesos el metro, no a 500 pesos como estuvo estipulado oficialmente hablando. No sé en qué concluyó esto, pero tengo entendido que debieron pagarse, como dijo el gobierno, pues son terrenos que vienen destinados y están destinados para la construcción de una obra sumamente interesante para el plan del sector gubernamental dominicano, que es el levantamiento, la construcción de ese muro, que es necesario y se ha determinado que hay que desarrollarlo, hay que hacerlo, hay que concluirlo. Bueno, pues se encuentra ese escollo de esa petición de un representante del Congreso allí en Dajabón, que alega
que el metraje de esos terrenos está siendo pagado irrisoriamente, porque de 500 a 2.000 pesos, que es como ellos lo evalúan, no sabía que el terreno estaba tan costoso en la población de Dajabón. Siempre hay sectores que se aprovechan de la coyuntura gubernamental para, al momento de hacer estos trastueques, estos intercambios, esta venta de propiedad por dinero, pues entonces se quieren encaramar con el asunto de los precios y las evaluaciones. Me luce que se hizo como plantea la obra, como han planificado los constructores, que no se ha escuchado hablar más de este tema. Ojalá eso haya sido subsanado y la construcción de ese muro por esa parte continúe. Pero retomando la idea del ordenamiento, todo eso es parte de cuando el territorio nacional en cada una de sus partes queda ordenado. A eso se refiere esta ley que, aunque existía, fue ampliamente modificada ahora con la introducción que hiciera el senador Alexis Victoria Yetz y que fue respaldado por sus demás colegas de la Cámara Alta. Vamos a esperar por el desarrollo de la misma, que de seguro va en beneficio de la República Dominicana. Señora, Hipólito Mejía, el expresidente Hipólito Mejía se destapó ayer verbalmente diciendo que la política, el activismo proselitista de lo que tanto se está discutiendo ahora frente a la Junta Central Electoral y a la posición que establece la ley electoral en el país, dice Hipólito que esta no debe ser prohibida, sino regulada. Yo creo que prohibida no ha sido nunca. Después que se decapitó el dictador Rafael Leónidas Trujillo de la política, bueno, después se asomaron restricciones también, si se quiere, muy contundente y férrea en aquellos 12 años del extinto presidente Joaquín Balaguer, que ya en el remanente de la dictadura de Trujillo quiso retomar, pero como quiera, la política se practicaba. Y lo que tuvimos en grupos de oposición siempre y en grupos de izquierda, sabemos que a través de seudónimo, la política se organizó y se hizo desde cualquier ángulo de la vida nacional. Y posterior a los 12 años de Balaguer, que le costó a muchos dominicanos sangre y sudor, destierro, deportaciones, ida del país, como el caso de nuestro artistazo, cantante, músico Cuco Baloy, que juró irse del país y se fue del país con el juramento que mientras Balaguer gobernase la nación no pisaba tierra dominicana. Y Cuco Baloy así lo cumplió. Retornó posterior a la llegada de el fenecido presidente Silvestre Antonio Guzmán Fernández, cuando llega en 1978 y reabre ese proceso democrático en la República Dominicana, que lo primero que hizo fue que tiró un decreto destituyendo y llevándose un total que superó los 30 oficiales de las Fuerzas Armadas, de lo que por muchos años se sospechó desde los partidos de oposición que se dedicaron más que a la milicia, al proselitismo político, incluso a llegar a constituir la denominada Banda Colorá. Para los que no los recuerdan, Banda Colorá era un sector de nuestro ejército nacional
que llegaron a colocar banderas en la punta de los fusiles, al término del cañón del fusil. Aquí llegaron a manifestarse miembros del ejército en manifestaciones públicas en esos 12 años de Balaguer. Para las nuevas generaciones que no lo sabían, revisen los apuntes que lo van a encontrar en cualquier periódico de la época, de esos férreos 12 años de los gobiernos del extinto Joaquín Balaguer, presidente a la sazón de la República. Entonces, a la llegada de Antonio Guzmán, se abre el proceso democrático que aún retornando Balaguer, después de un proceso de 8 años fuera del poder, aún retornando Balaguer en 1986, que logró dirigir el país de nuevo por 10 años. Pero aún así, el propio Joaquín Balaguer tuvo que reabrir y mantener con ciertos rasgos represivos, que no dejó de hacerlo, siempre quiso retomarse esos focos de represión, aún después de esos 8 años de proceso democrático, se puede considerar que dirigió el entonces, cuando el PRD se podía analizar como un partido, en vida de ese gran líder de masa, que quizás por 100 años podría moverlo nuevamente en alguna parte del mundo, como lo fue José Francisco Peña Gómez. En esos 8 años, aquí se respiró democracia, al extremo que los partidos de izquierda pudieron salir, dejarse ver, dar la cara en las calles y hacer proselitismo incluso, que no se había podido hacer en los pasados 12 años. Entonces, ese proceso democrático de 1978 que Antonio Guzmán Fernández comenzó destituyendo esos tercios, esos poderes incrustados en nuestros institutos castrenses, disponiendo el retorno al país de cientos de dominicanos que tuvieron que huir al sistema político imperante en los 12 años aquí, entre ellos los que fueron deportados, pues Antonio Guzmán dispuso que se le trajese al país de nuevo. E incluso a algunos se le dieron facilidades laborales, económicas, entre otras, porque ese era el plan de ese agricultor, ese productor de Santiago, Antonio Guzmán Fernández, amado por todos los productores a nivel nacional. Entonces, Hipólito Mejía no ha dicho nada malo, no. Que se cumplan con los reglamentos que establece la ley electoral actual, que pueden restringirse, pero no prohibirse. Es decir, que se mantenga el proselitismo, porque resulta imposible. ¿De qué manera me prohíben a mí? Más aún si estamos en un sistema democrático, que me concentre, que me reúna, que haga mis concentraciones, 20, 30, 40, 50, hasta 100, decenas de personas que queramos discutir un tema político, un plan, un proyecto de concientización, adecuación y orientación política. Ahora, eso tiene su limitante en la actualidad, que la propia Junta lo tiene establecido. No se ha abierto la campaña pública y esas cosas deben hacerse bajo techo. De manera que vamos a una próxima pausa y retornamos enseguida. Muy bien, señores, tengo que investigar qué marca es ese café que brindan aquí en Teleradio América, demasiado bueno.
No quiero irme ya brevemente sin dar cuenta que el Ministerio Público, los tribunales, el tribunal encargado de lo mismo ayer, continúa con su lectura del expediente del caso Pulpo, que involucra a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina. Arribaron ayer a la lectura superando las 500 páginas, 564 páginas, ahí pausaron para continuar posiblemente hoy. Ustedes saben que se trata de un expediente que supera las 3.000 páginas. ¡Wow! El juez Severino, yo me imagino que no hubiese leído ni 4 páginas de ese voluminoso expediente y fuáquiti, 20, 30 años. Que en paz descanse el juez Severino, aquel juez que de lo de la década de los 90, todavía 80, lo recordamos. Que no sé si actuó justa o injustamente, pero no leyó mucho. Ahora, esta lectura nos va a tomar a nosotros muchos meses para lograr esa condena de esta situación que se conoce al señor Alexis Medina y comparte. De verdad que lo lastimoso de esto es uno tener que llegar al poder y finalmente en esta etapa de la vida verse involucrado en esta situación por la apetencia, solamente por el deseo del acumulamiento de riquezas que muchas veces se queda y usted se va a la tumba. Pasen buen día, dominicanos y dominicanas. Mañana nos reencontraremos con otro Contigo a Diario. Continúen con la programación de Teleradio América. Buenos días.